más para que no vayan a sonar. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches a todos. Vamos a empezar y damos chance a los que vengan ahí de camino. Ahí va entrando más gente. Se me hizo José Chen. Se escapó. Hay que cerrar la puerta para que no se salga. Bueno, voy a orar para iniciar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias porque sabemos que has movido muchas cosas durante el día y hiciste muchas cosas para que pudiéramos estar acá. Seguramente había muchas razones para no venir, pero sabemos que si estamos acá es porque tú tienes un propósito. Sabemos que te has determinado a bendecir nuestra vida y quieres hablar a cada uno de nuestros corazones, quieres seguir haciendo la maravillosa obra que iniciaste el día que te entregamos nuestra vida. Sabemos que te quieres revelar a aquellos que aún no te conocen, aquellos que necesitan realmente entender en qué consiste tu amor y tu verdad. Así es que te pedimos que te aproveches esta noche, que uses tu palabra con gracia, con poder, que puedas realmente dar en el punto exacto de nuestras necesidades y que al final de esta noche podamos tener la certeza de que tú sabías que estábamos en este lugar, que podamos salir realmente alentados, fortalecidos. Que hoy sea una noche especial, Dios, por favor. Toma control de todos los detalles. Por favor, da la gracia. Y te pido, por favor, que todo lo que se haga y se diga en este lugar sea para tu gloria, sea para tu honra. Por favor, trae con bien a aquellos que vienen de camino, aligera sus pasos, Dios, y ponemos todo en tus manos. Por favor, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ven, ya apareció. Te busqué para que oraras, pero abrí los ojos y ya estabas ahí. Muy bien, como siempre, la primera parte la usamos para preguntas, pero antes de eso quisiera compartir algo. Quisiera que todos abrieran sus Biblias, si traen Biblia, en el Salmo 116. Es simplemente para dar un pequeño mensaje que me parece que es propicio para este inicio de año, algo que debemos tomar en cuenta y que quisiera que Dios ponga de verdad en el corazón de cada uno. Vamos a ir al Salmo 116. La prédica de hoy, sí, puedes ponerlo ahí si quieres. La prédica de hoy trata de otra cosa, pero este mensaje creo que es válido para iniciar. Quiero que pongas el 116 en el versículo 12 del 116. Vamos a empezar por ahí y nos vamos a devolver un momentito. Dice ahí: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Yo creo que todos los que ya le entregamos nuestra vida a Cristo y hemos visto la realidad de Cristo en nuestras vidas, creo que todos podemos decir con absoluta seguridad que hemos visto el cuidado de Dios, hemos visto sus favores, sus misericordias. Él nos ha realmente bendecido, nos ha llenado de muchísimos beneficios. El principal de todos, por supuesto, el sabernos salvados, saber que somos sus hijos, que un día estaremos con Él por una eternidad. Justamente aquí David, que es el que escribe este salmo, también en su vida había visto muchísimas cosas que Dios había hecho, muchas victorias, lo había sacado adelante en muchas circunstancias. Ahora sí vamos a ir al 1 y me van a ir siguiendo. David decía: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas.
bueno, ese ya es un beneficio, el saber que Dios nos escucha ya es un beneficio. La Biblia dice que Dios no escucha al pecador, Dios oye a los que son sus hijos, es un beneficio. Es una de las cosas que vienen en el paquete de entregarle la vida a Cristo, y es saber que Dios nos escucha, que Él inclina su oído y presta atención a la voz de sus hijos, ¿verdad? Entonces, el privilegio que tenemos de accesar a la presencia de Dios es algo exclusivamente para aquellos que son sus hijos. Dice, porque ha inclinado a mí su oído, dice, por tanto le invocaré en todos mis días. Debemos orar todos los días, debemos echar mano de este beneficio que es la oración, ¿verdad? Dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Por supuesto que David había experimentado muchas de estas cosas, persecuciones, ¿verdad? Injusticias, igual consecuencias de sus decisiones, había tenido que enfrentar a muchos enemigos, ¿verdad? Conquistando territorios, defendiendo a su pueblo, y había visto cómo Dios constantemente le iba dando victoria, cómo Dios lo bendecía, cómo Dios lo sacaba adelante. Así es que David sabía que él había sido favorecido por la mano de Dios con muchísimos beneficios, ¿verdad? ¿Ok? Dice, entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Dice, sí, misericordioso es nuestro Dios. La misericordia es otro de los beneficios que tenemos de Dios. Saber que Él ha decidido tratarnos de acuerdo a su amor, de acuerdo a un amor que no cambia, de acuerdo a un amor que no varía. Ni siquiera nuestras injusticias o nuestro mal comportamiento como sus hijos hacen que su misericordia falte. Dice que son nuevas sus misericordias cada mañana, todos los días. Él está dispuesto a tener misericordia de nosotros. De hecho, dice en la Biblia que Él se deleita teniendo misericordia, o sea que es algo, es como el hobby de Dios, es como algo que le da placer a Dios el poder tener misericordia de nosotros. ¿Ok? Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Cuánto bien nos ha hecho Dios, ¿no? Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Dice, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Y volvemos al 12, a donde los había llevado, con el 12. Y ahí es donde David se hace esta pregunta, donde él ve todas las cosas que ha hecho Dios, ha visto su cuidado, su amor, su protección, su misericordia. Él es consciente de que cuando ha clamado, Dios le ha respondido, y sabe que todos esos beneficios Dios se los ha dado a él, pues por ser un hijo de él, ¿no? Y entonces donde él se hace esa pregunta. Si nos hiciéramos nosotros esa pregunta, pues yo tendría que decirles que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer eso, porque todo lo que recibimos de Dios es por gracia. Desde que nacimos de nuevo, la salvación fue un regalo, fue algo que fue por gracia. Gracia quiere decir regalo inmerecido, no era algo que merecíamos, no fue algo que nosotros nos esforzamos, luchamos y nos lo ganamos, no, fue algo que Jesús logró por nosotros, fue algo que Él logró, consumó, y simplemente después resucitó de los muertos, ¿verdad? Una vez que consumó la salvación, y se la ofrece al hombre gratuitamente, como un regalo, todos por gracia. Y así todas las cosas, cada uno de los beneficios que usted recibe en su vida son por gracia. El poder caminar, el poder ver, el poder respirar, el tener un lugar donde dormir, el tener un trabajo, el tener todo lo que usted tiene es por gracia. Nada es porque usted se lo merezca. Decía el otro día, hay quien puede decirlo un momentito, yo estudié, yo me quemé las pestañas, me he esforzado por tener lo que tengo,
y yo me lo he ganado. Sí, eso podría pensar una persona que ignora esto que yo estoy explicando, pero ¿quién te dio la salud? ¿Quién te ha dado la inteligencia? ¿Quién te ha dado las oportunidades? Quiero decirles que hay muchas personas que a lo mejor tienen más niveles académicos, pueden tener más inteligencia incluso que algunos de ustedes, y no tienen las cosas que ustedes tienen. Así que no es algo por merecimiento, todo es por gracia. Así es que no hay nada que yo pueda hacer. Esta pregunta en un sentido no tendría respuesta, porque no hay nada con que yo pueda pagarle a Dios lo que Él nos dio. O sea, solo el hecho de haber sido salvados. Deje usted que todas las cosas con que nos bendice, con solo saber que nos salvó y nos perdonó y que dio su vida por nosotros, es suficiente para saber que yo no tengo cómo pagarle. Pero, ¿por qué toda esta explicación? Porque quiero que veamos qué dice el 13. Cuando David se hace esa pregunta, Dios, que es el que inspira, el que escribe el Salmo, en un sentido le contesta, y entonces David dice: ya entendí, ya sé lo que debo hacer. Dice: tomaré la copa de la salvación, dice, e invocaré el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, que ya recibió la salvación, que ya recibió el perdón, usted tiene que tomar su vida y decirle a la gente: Cristo me salvó, Él dio su vida por mí, Él me perdonó. Sí, y hablarle a otros acerca de esa salvación. De eso se trata, tomar la copa de la salvación, dice, e invocaré el nombre de Jehová. Le diré a las personas quién es Él. Le diré a las personas cómo se pueden salvar. Les diré y les hablaré de su amor, de su verdad. Esa es la manera. Si pudiéramos hacer algo, o si tuviéramos algo que ofrecerle a Dios en un sentido, en respuesta a todos los beneficios que Él nos ha regalado y que nos da diariamente, es hacer eso, hablar de Cristo por donde vayamos. No hay otra cosa. Que realmente de nuestra boca salga constantemente alabanzas a Dios de gratitud, pero sobre todo hablándole a otros, diciéndole a otros justamente quién es Dios, cómo Él puede salvar, cómo Él puede perdonar a las personas, porque eso es lo que Él quiere. Si algo que Dios anhela es que todos se salven, dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios puso en nosotros la responsabilidad de ser nosotros los portadores de esta verdad y ser nosotros quienes le digamos al mundo cuál es el camino, cuál es esa verdad, quién es Él, ¿verdad? Entonces, les quería dejar esta pequeña enseñanza, esta pequeña reflexión para poner en el corazón de cada uno de ustedes la necesidad de realmente hablar de Cristo, de realmente invitar a gente a la reunión. Me agrada ver hoy gente nueva, me agrada ver que hay gente que Dios ha puesto en su corazón eso y lo está disfrutando su vida, invitando gente, hablándole a otros. Y si usted quiere ver un creyente gozoso y quiere ver un creyente que disfruta su relación con Dios, es una persona que habla de Cristo. Aquel que no habla de Cristo, créanme, no disfruta su vida cristiana. Si hay algo que realmente nos va a hacer disfrutar nuestra vida cristiana, es hablar de Él y hacer esto que dice acá: tomar la copa de la salvación e invocar el nombre de Cristo, el nombre de Jehová. ¿Ok? Entonces, les quería simplemente hacer esa pequeña reflexión, ese pequeño recordatorio. Y ahora sí, si hay alguna pregunta, aprovechamos unos 10-15 minutitos para preguntas. Ok, levanta la mano, ahí Dani va a pasar el micrófono. Hay influencias ahí, se los dio el papá. Voy a poner Mateo 16:4, la que te comentaba ahora, que le piden los fariseos y los saduceos, le piden señal a Jesús. Ajá. ¿A qué se refiere con la señal del profeta Jonás? Ok, dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Ok, partamos de ahí. ¿Cuál es el auditorio? Ok,
Dice que hay un auditorio: generación mala y adúltera demanda señal. Sí, son escribas, son fariseos, ¿verdad? Que decían, ok, ¿qué señal haces tú, Jesús, para que te creamos que eres realmente quien dices que eres, ¿no? Ok, dice, adúltera demanda señal. Dice, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ok, veamos, ¿por qué Cristo no les da más señales que esa? ¿Por qué no les dice más allá? Uno, porque es Cristo, Él es Dios hecho hombre. Él leía los corazones, leía los pensamientos, Él podía saber el corazón de la persona que le estaba preguntando. Incluso, pienso yo que no les da más luz, porque Él sabe que esas personas no se van a arrepentir. Y si hay algo que va a determinar el nivel de castigo en el infierno, no es qué tan malos fuimos, sino cuánta luz rechazamos. Entonces, como Cristo sabe que ellos con la luz que ya tienen no van a arrepentirse, seguramente no les quiere dar más señales y les hace referencia a la señal del profeta Jonás. Ok, Jonás estuvo 3 días en el vientre de una ballena y el tercer día fue expulsado. En un sentido, resucitó. Lo lógico era que él muriera dentro de la ballena. Entonces, igualmente, Jesús lo que le está diciendo, que igualmente el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, también va a estar 3 días en una tumba y finalmente va a resucitar. Pone el siguiente versículo. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Sigue adelante. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque trajimos pan. Espérese, porque creí que estaba más próximo, para no ponernos a leer. Estamos en Mateo 16, 1, 28. Okay. Pero bueno, cuando le dice que ya tienen una señal, esa es justamente esa. Jesús lo que les está diciendo en un sentido es lo mismo que va a pasar conmigo. Voy a estar 3 días en una tumba y finalmente voy a resucitar. ¿Ok? Ahora, ellos conocían la señal, ellos sabían lo que había pasado con Jonás también, porque podemos también enfocarlo en este otro sentido. Ellos sabían que Dios le había dicho a Jonás, haz esto, vas a ir a Nínive, vas a hacer tal cosa, les vas a ir y les vas a anunciar la verdad, etcétera, para que ellos se arrepientan y se puedan salvar. Jonás decide tomar el camino contrario, ir totalmente en dirección contraria a la voluntad de Dios, a lo que Dios le dijo. Ignoró lo que Dios le dijo y él decidió hacer otra cosa. ¿Ok? Finalmente, cuando va huyendo en un barco, se viene una tormenta inesperada, terrible. Jonás se da cuenta que eso está sucediendo por él, le dice a la gente del barco que lo tiren al mar, ¿verdad? Y lo lógico que Jonás dijo, ok, yo me tiro al mar y se acabó esto y hasta aquí llegó todo. Pero Dios envía una ballena, se lo traga y él pasa 3 días ahí. Finalmente él se arrepiente dentro de la ballena, le implora a Dios, le pide que lo perdone. Dios ve un genuino arrepentimiento y él resucita o es expulsado al tercer día. Entonces ahí también hay la enseñanza de que si yo decido vivir mal, hay posibilidad también de un arrepentimiento, y si yo me arrepiento, Dios puede volver a darme la oportunidad y poder tener yo una nueva oportunidad, una nueva vida. ¿Ok? Entonces, todo habla de la salvación, todo habla de la obediencia, todo habla de que si Dios dice, este es el camino, por ahí es. ¿Ok? Entonces, toda la historia de Jonás y toda la profecía de Jonás les tenía que decir a ellos realmente en qué consistía, en tener un corazón honesto, que reconociera su condición, como fue el corazón de Jonás ya dentro de la ballena, ¿verdad? Si Jonás se hubiera arrepentido en el barco y hubiera dicho, sí, Dios, me rindo, aquí estoy, y se vence, ahí mismo no era necesario ni la ballena, ¿ya? Porque Dios lo que quería era el corazón de Jonás. Igual Dios lo que quiere es el corazón de los fariseos y los escribas. Entonces Jesús les dice, ok, vean ese ejemplo, el de la profecía de Jonás.
Eso es lo único que les voy a decir. No les voy a dar más señales, ¿sí? Pero porque Él precisamente sabía que ellos no se iban a arrepentir. Entonces, incluso hasta por amor no les da más luz. Por eso algunos les hablaban en parábolas, para que oyendo no entendieran. ¿Por qué? Porque Él sabía que no se iban a arrepentir. Entonces, para no darles más y más luz, y que eso trajera más castigo, ¿verdad? Entonces no les daba más luz. ¿Ok? Esto en un sentido funciona así. Dios nos va dando luz, y depende de los pasos que yo doy conforme a la luz recibida, Dios me va a ir dando más luz, y más luz, y más luz, ¿ya? Hasta que lo podemos conocer. ¿Okay? Hay gente que dice, ok, sí, yo sé que hay un Dios, y vieron la creación y dijeron, debe haber un creador. ¿Okay? Ya reconocieron que hay un creador, ahora necesitan saber cómo se llama ese creador. Entonces Dios les va dando más luz. Pero aquellos que antes de adorar al creador adoraron la creación, entonces Dios no les daba más luz. ¿Ok? Entonces, es lo que te puedo decir y aprovechándome de tu pregunta para explicar algunas otras cosas. ¿Ok? Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Tenía dudas con respecto a en qué momento es que uno tiene que usar o hacer uso del ayuno, fue lo que me dijiste del ayuno, ahora. que fue lo que te dije, sí, Sí. porque digamos, sabemos que no podemos condicionar a Dios a nada, ¿verdad? Yo no le puedo decir, voy a hacer esto para obtener aquello, ¿verdad? Sí. Entonces no tengo claro cómo se usa, cuál es el objetivo del ayuno. Ok. Si Ok. Bueno, tengo otra también. en Isaías 58, pongamos Isaías 58, porfa, Carlos. Isaías 58. Ok. Bueno, ahí no se ve, pero hay un titulito, si lo leen en la Biblia, y dice el verdadero ayuno. Ok. Entonces, vamos a leerlo hasta llegar al 6, y ahí me voy a detener y voy a explicar. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillados nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Ok? Les pedían un ayuno, les pedían humillarse delante de Dios y ellos no se dieron por entendidos. ¿Ok? Dice: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Ok? Eso es un ayuno mal enfocado con un mal propósito. Dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Okay? Ese no es el propósito del ayuno. ¿Estamos claros? Es lo que está exhortando el profeta ahí. Y dice: y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Okay? Dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Piedad en la Biblia es entrega, ¿ok? Desatar las ligaduras de impiedad es despojarme de todo lo malo, despojarme de lo que no es de acuerdo a la entrega, despojarme de lo que es mundano, despojarme de lo que no tiene valor eterno, ¿ok?
desatar las ligaduras de impiedad, todo aquello que en ese momento me tiene, digámoslo así, no viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ok, ahora voy a explicar la forma práctica. ¿Cuándo se puede ayunar? Cuando usted quiera, cuando Dios le ponga la convicción de hacerlo. Solamente que tenemos que entender cuál es el verdadero propósito. ¿Ok? Ayunar en un sentido práctico sería abstenerme de cosas que tal vez me causan placer o me gustan, o tiempo que yo utilizo para otras cosas que ni siquiera tienen que ver con Dios, y tomar ese tiempo, abstenerme de hacer esas cosas para usar ese tiempo en mi relación con Dios, para orar, para leer, para ir a testificar, para meditar, para memorizar, ¿verdad? No sé, hay gente que relaciona el ayuno solamente con comer, con comida, y no necesariamente. Ustedes en este momento están ayunando. ¿Por qué? Porque ustedes podrían estar usando este tiempo para estar con su familia, en la casa, viendo televisión, comiendo. Algunos vienen, al igual que yo, vienen sin cenar, ¿verdad? Y ok, no podría estar yo en mi casa comiendo, acostado con mi esposa, o con mis hijos, pero este es el tiempo que yo decido usar para venir acá y hablar de la palabra de Dios, compartir con ustedes, y ustedes deciden tomar ese tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. Entonces, se están absteniendo y están usando este tiempo para algo de valor eterno. Pero póngase que no sea día de célula. Ok, usted dice, a esta hora yo lo que hago es ver las noticias, que por sí son puras malas noticias. Entonces usted dice, ok, esa hora no la voy a usar para eso que realmente hago y que me gusta. Voy a agarrar esa hora y me voy a dedicar a leer. Eso es un ayuno. ¿Ok? Entonces pueden haber ayunos más prolongados también, ¿verdad? Donde me abstengo de ciertos placeres. ¿Ok? No como esto, no hago esto, pero para usar el tiempo en mi relación con Él, en las cosas de valor eterno. Porque alguien puede decir, voy a ayunar, no como, y se sienta en el tele 3 horas a ver una novela o una serie o lo que sea, ¿no? Entonces, eso no es ayuno. Simplemente está haciendo dieta, pero no es ayuno realmente, porque no es para Dios. ¿Ok? Entonces, de manera práctica, en eso consiste. ¿Ok? Y lo puedes hacer cuando quieras. Decir, ok, hoy me voy a abstener de esto y voy a usar este tiempo para esto. ¿Ok? En lugar de las 2 horas que invierto en redes sociales, voy a agarrar esas 2 horas y las voy a invertir leyendo. Por ejemplo. Solo un ejemplo. Muy claro. Y otra pregunta, para digamos a una persona adolescente, ¿verdad? A un muchacho, ¿qué consejos le puede dar uno? Porque en la Biblia dice que uno no puede tener novio, ¿verdad? Novias, ¿verdad? Que el noviazgo no existe, y las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué consejos, digamos, le puede dar uno para que es creyente, ¿verdad? Pero de la influencia, ¿verdad? Del mundo y todo, a veces los hace como titubear. ¿Qué se les puede? A ver, es un tema. Yo quiero partir de algo. Nunca interpreten la vida cristiana como, es que no debo hacer esto porque no se puede o porque no debo. No, la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Dice, mas no todo edifica. ¿Ok? La vida cristiana no consiste en reglas, no consiste en que hoy tengo que hacer esto. El día que usted viva su vida cristiana pensando, es que tengo que ir a la célula, tengo que discipularme, tengo que leer, no. Usted tiene que entender que la vida cristiana, Dios lo que busca es, una vez que nos salva y que nos demuestra todo su amor, Él lo que desea es empezar a conquistarnos justamente a través de ese amor. Que podamos entender, que podamos dimensionar cada vez más el concepto de su amor, su altura, su anchura, su longitud, etcétera, ¿verdad? Todo lo que es el amor de Dios.
cada vez se vaya ensanchando más, y conforme yo voy entendiendo el amor de Dios, yo voy decidiendo morir a mí mismo y entregándole a Él todas las áreas de mi vida, ¿ok? Pero tiene que ser una relación en la que Él me va a convencer a mí, que yo por convicción haga algo. Yo no le puedo decir a un joven, es que no puedes hacer esto. Si yo digo no puedes, la Biblia dice que la ley produce ira, ¿ok? Entonces yo no le puedo decir no puedes. Yo le tengo que decir, Dios dice esto. Y yo te diría que si Dios dice eso es porque Dios sabe que eso es lo mejor para nosotros. Cualquier cosa que Él nos pida, yo tengo que entender que lo que Él me pide es mejor para mi vida. Tengo que entender que si Dios dice, ¿sabes qué? No hagas esto. O esto no es correcto. O Dios dice, esto no es correcto. Entonces yo tengo que saber que si Él dice que eso no es correcto es porque Él sabe que eso va a dañar mi vida, y entonces yo debo obedecer. Pero por amor a Él, yo debo obedecer, no impuesto, no obligado, no como un esclavo que le dicen no hagas. No, tenemos que volvernos esclavos de amor, o sea, por voluntad propia. Antes la esclavitud era por deuda, ¿sí? Y entonces la gente tenía que pagar con su vida, sometiéndose a ser esclavo de aquella persona a la cual le adeudaba algo, ¿verdad? Y se sometía a esa persona. Pero, qué sé yo, se cumplía el tiempo de esclavitud y lograba pagar su deuda, y habían esclavos que se volvían tan fieles y llegaban a tener amor por sus amos que querían seguir siendo esclavos, pero ya no por deuda, sino por amor. Entonces, para diferenciarlos, lo que hacían era que les horadaban la oreja y les ponían un arete. Entonces ya ellos salían y la gente sabía que ellos eran esclavos, pero eran esclavos por amor. Nosotros tenemos que ser esclavos por amor, horadar nuestro corazón y decidir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sometiéndonos a Él, pero no obligados, sino movidos por el amor que recibimos de Él. ¿Ok? Entonces, Dios creó el sexo, por ejemplo, como algo precioso, maravilloso, en que lo pudiéramos disfrutar, pero lo creó para que pudiera ser disfrutado en un marco específico, el marco del matrimonio. Y le dice al joven, ahí es donde lo vas a disfrutar y donde te vas a deleitar en eso. Entonces el diablo lo que hace es sacar lo que Dios creó correcto, lo saca del lugar que Dios lo planeó y lo pone en otro lugar. Y entonces ya el sexo perdió realmente la razón, o perdió el principio con el cual Dios lo creó. Y ahora se vuelve algo morboso, algo prohibido, algo que más bien se vuelve como algo malo. No es algo malo, es simplemente que tiene que ser en el lugar correcto, ¿verdad? Cuando una persona lo hace fuera de tiempo, en el lugar incorrecto y de la manera incorrecta, créanme que hay consecuencias. Hay consecuencias, y muchos las hemos experimentado por no haber hecho las cosas de acuerdo al plan de Dios, de una u otra manera, y después Dios tiene que restaurar muchas cosas, ¿verdad? Porque no se hizo en el momento correcto, no se hizo en el lugar correcto, y así todo lo que Dios pide, ¿verdad? Entonces, yo le diría al joven, si ya es creyente, se me fue el micrófono, ¿no? Sí. Aló. ¿Se fue el micrófono, verdad? Sí. ¿Aló? Sí. Ok. Yo le diría, si el joven ya es creyente, Dios tiene que ir conquistándote y tiene que ir convenciéndote de lo que es correcto y lo que no es correcto. Ahora, el concepto del noviazgo es cierto, no existe en la Biblia. Existía que en aquel entonces los padres escogían con quién se iba a casar la persona, y aquella persona se comprometía el hombre se comprometía con ella, le ofrecía su dote y todo, y preparaba todo para la boda, etcétera, y se casaban. ¿Ok? El concepto del noviazgo de hoy de Hollywood es que usted pruebe con uno, y si no le funciona, mañana prueba otro, y si no le funciona, pues prueba otro, y ahí va. Y lo que hace es que muchas veces empieza a denigrarse
la persona, probando o saltando de una relación a otra, y eso lo lleva a otras cosas, a una vida inmoral, a una vida promiscua, etc. Y te lo dice alguien que desgraciadamente así fue como manejó su vida durante muchos años, antes de casarme, ¿verdad? Probando, tratando y más bien creando heridas, haciendo más grande el vacío, más grande la soledad. Siempre yo le llamaba eso con goma moral, porque había hecho una cosa que después decía cómo lo hice y por qué, y pobre, y lastimaba gente y me lastimaban a mí, y era hacerse daño, era hacerse daño. Entonces, si Dios dice es de esta manera y es por aquí, yo tengo que dejarme convencer por Dios, porque el diablo va a usar siempre la misma estrategia que usó desde el principio, que le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol. No, lo que pasa es que Dios lo que no quiere es que ustedes conozcan el bien y el mal, y les dijo, y no quieren que sus ojos sean abiertos, o sea, les dijo ciegos, y les dice todo ese tipo de cosas. Y hoy le dice a los jóvenes, les dice lo mismo: con que Dios os ha dicho que no podés tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No, lo que Dios no quiere es que usted disfrute, lo que Dios no quiere es que usted tenga el placer, que usted la pase bien. Eso es lo que Él no quiere, en un sentido, se lo dice. Es la misma estrategia que usa el diablo, porque Él quiere destruir la vida de los jóvenes, destruir su carácter, destruir sus corazones, distorsionar algo que Dios creó correcto, distorsionarlo y crear una serie de rollos y de problemas en la persona, que después pueden traer más problemas todavía. Así funciona la maldad del diablo. ¿Ok? Bueno, espero haber podido contestar. Sí. Sí, la última, caballero. Yo solo tengo una. Bueno, no, básicamente, Rudy, lo que quería preguntarte es que estábamos leyendo con Job, y bueno, ya sabemos toda la historia de Job y que Dios hizo todo lo que hizo para que ya brontara con él, pero a mi esposa a mí me llamó la atención de que hizo todo menos llevarse a la esposa. ¿Le hizo todo qué? Menos llevarse a la esposa. Entonces, de alguna manera, o sea, jocosamente nos quedamos, pero le mató los hijos. Es que era parte de la prueba de dejársela. Eso es lo que yo le decía. Digo, ¿será que sería parte de la prueba? Porque más bien ella se quedó, inclusive le decía a él: maldícelo, ¿verdad? Muérete ya. Entonces digo yo, ¿qué será? Porque, se lo digo porque como ayer, el lunes pasado, perdón, nos enfocamos en la vida de Noé y cómo seguía la esposa y los hijos a Noé, porque obviamente la entrega que tenía y todo que ahora pasaba por la esposa de Job, porque vamos a ver, dice yo, por eso le digo yo, ¿qué será? Que era el castigo también que se quedara ahí, ¿verdad? Entonces estuvimos, pero sí nos quedamos como con eso, o sea, si era algo que había, porque si los hijos también murieron era porque no estaban tampoco haciendo las cosas bien, porque uno ve que estaban muy enfiestados y todo el tema, pero bueno. Esa era la pregunta, o sea, si había algo ahí en la vida de Job. No, yo pensaría que fue pura misericordia de Dios y al final ella se salvó. Sí. Pero no sé por qué. Está bien. No quiero pensar que fue parte del castigo, no, para nada. Okay. Jamás. Y esta que es una pinta. Aquí en Génesis, justamente la que hablaba de lo de Adán y Eva, cuando ya ellos desobedecieron y todo, que Dios le dice, y que dice el 3:22, y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabe el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí cuando Dios habla, bueno, de nosotros, cuando habla de los dos, pero más que todo la pregunta es, ahí dice que son como, o sea, a partir de ahí nosotros somos dioses, porque Él está diciendo, ya son como nosotros. Al desobedecer y saber el bien y el mal, exacto, ahí es donde empezamos a ser nosotros dioses de nuestras vidas. A ver, nosotros empezamos a convertir dioses de nuestras vidas cuando empezamos a querer nosotros tener el control de nuestra vida, a querer vivir de acuerdo a nuestra voluntad e ignorar la voluntad de Dios. Nosotros fuimos creados por Dios, ¿verdad?
para que fuéramos cuidados, guiados por Él, amados por Él, Él sustentando en todo momento nuestras necesidades y sacando de nuestra vida adelante, dependiendo nosotros de Él, ¿ok? Y Dios creó al hombre y lo creó para tener esa relación con Él y puso a su disposición toda la creación para que se señoreara de toda la creación, pero el hombre decide romper con Dios, desobedece y decide romper y dice a Dios, ¿sabes qué? Tu plan no me gusta, yo voy a decidir por mí y voy a hacer lo que tú dijiste que no hiciera, yo lo voy a hacer, lo hizo y en un sentido rompió con Dios esa relación. Entonces ahí se rompió esa relación, ¿ok? Y sí, el concepto de ser nuestros propios dioses es que eso era lo que éramos nosotros antes de Dios. Creo que es, ay Jesús, Isaías, creo que es Isaías 41, creo que es, o 42, 41, 42. Vamos a ver. No, 42.1, voy a ver si es eso. No, donde dice 40:12, voy a ver. Sé que en mi cabeza veo un 40 y un 2. 40:12. ¿Será? Ajá. Ok, a ver. Déjame ubicarlo aquí. Sí, quite el micrófono, lee tú ahí. Para el ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Que está hablando de quién es ese. Ese es Dios, ¿verdad? El que hizo todas las cosas, que tiene el poder y la grandeza para hacer todo esto. Y después dice algo que caracteriza a Dios. Veamos qué dice el siguiente. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, Dios es Dios porque Él no necesita que nadie lo aconseje, Él no necesita que nadie le enseñe, que nadie le diga qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, ¿verdad? Dios es soberano, totalmente. ¿Qué más dice el 14? Dice, ¿a quién pidió Dios consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? O sea, conocimiento. Él es omnisciente, todo lo sabe, ¿verdad? Dice, o le mostró la senda de la prudencia. Entonces, el hombre se vuelve su propio Dios cuando decide que él no necesita el consejo de Dios, él no necesita la guía de Dios, no necesita que nadie le diga qué hacer o cómo hacerlo. Él dice, esta es mi vida y yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Y nos creímos la mentira de que haciendo lo que queríamos íbamos a ser libres y que íbamos a disfrutar la vida, ¿verdad? Y entonces un día tomamos nuestra vida y nos fuimos a vivir lejos de la voluntad de Dios, como aquel hijo pródigo tomó su vida y se fue a vivir lejos de la casa de su padre y desperdició su vida igual que lo hicimos nosotros. Dios nos dio toda una herencia, toda una vida, la inteligencia, la capacidad de razonamiento, los sentimientos, todas las cosas que Dios nos dio, todas las capacidades que Dios nos dio, las tomamos y las fuimos a desperdiciar en el mundo, viviendo mal, como el hijo pródigo, viviendo perdidamente, ¿verdad? Hasta que un día tuvimos un momento de lucidez, el Espíritu de Dios se acercó a nosotros y nos arrepentimos y decidimos volver al lugar de donde fuimos creados, a Dios. Y esa es la historia del hijo pródigo, que el hijo pródigo decide volver a la casa de su padre y se encuentra con que el padre, en lugar de recriminarle y de reclamarle todo lo que había hecho por haber ido a desperdiciar su vida como la desperdiciamos nosotros, se topa con un padre que sale a su encuentro, le muestra su amor, lo empieza a besar. Cuando el hijo le dice, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de nada, ¿verdad? Todo lo que él llevaba planeado decirle, ahí el padre
no lo deja ni hablar, seguir hablando, y simplemente empieza a pedir el mejor vestido, le vuelve a poner el calzado, manda a matar el becerro más gordo, el becerro más gordo, el mejor fue muerto, fue sacrificado por nosotros también, está hablando de Cristo, ¿ok? Lo reviste con ropas limpias, eso habla de la justicia con que Cristo nos reviste cuando regresamos a Él, en fin, toda una prédica de eso, ¿verdad? Pero es exactamente eso, ¿ok? Bien, así que sí, antes de volver a Cristo, antes de entregarle nuestra vida a Él, somos nuestros propios dioses, porque vivimos sin tomar en cuenta a Dios. Yo nunca le pregunté a Dios si le gustaba lo que hacía, dónde iba, cómo hablaba, con quién estaba. Nunca le pedí consejo a Dios ni le dije, Dios, ¿esto te agrada? ¿Esto te gusta? Bastaba con que a mí me gustara. O sea, yo era mi propio Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a... Híjole. Bueno, ¿hasta qué hora se está alquilado el local? Bueno, esperemos que no duremos mucho. Listo, entonces vamos a empezar.